Álvarez es profesor universitario, es periodista también, es internacionalista. Esta situación del Medio Oriente, Israel-Palestina, ¿qué va a pasar? ¿Se resolverá tarde o temprano? Bueno, embajador, muy buenas tardes, siempre grato acompañarlo. Una situación que tiene siglos, milenios planteándose, pero que debe imperar en algún momento la cordura, el pensamiento, ir más allá y saber que quienes sufren son las poblaciones y que habrá que llegar en algún momento al entendimiento. Ojalá los grandes países tengan la responsabilidad de entender que son cruciales y fundamentales para poder remediar esta situación. Ustedes tienen precisamente, tú eres miembro del Instituto Venezolano Israelí de Educación, de Cultura. ¿Tienen algún acto especial en estos días? Sí, nos han invitado a participar en un acto el próximo domingo, donde incluso es la presentación del cierre de actividades, el balance que siempre hace el instituto, que además incluso hemos coincidido allí con usted, que también ha sido ponente en diversas oportunidades, y es la posibilidad de aclarar temas, debatir, discutir. Hubo de hecho una actividad hace algunas semanas, una actividad muy interesante en la cual hubo ponencias del embajador Sadio Garavini de turno, que habló sobre el tema del Estado Islámico, lo que es el fundamentalismo, hasta qué punto puede hablarse de corrientes internas. Posteriormente tuve ocasión de presentar lo que fue un análisis del discurso de Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre toda esa controvertida frase de ISIS es Hamas y cuál es la posición del Estado de Israel frente al terrorismo, qué tienen que hacer las grandes potencias. Y la actividad culminó con unas palabras del profesor José Toro Hardy hablando de la relación petrolera. Entonces son normalmente conversatorios y simposios que se organizan para tratar este tema que evidentemente da muchísimo de qué hablar y son muchas aristas que hay que tomar en cuenta para tratar de entenderlo. ¿Por qué ISIS preocupa tanto a la comunidad internacional, ese califato, en esa visión anacrónica de lo que es el Islam y que preocupa tanto no solamente al mundo chiita, que está enfocado contra ellos, sino al sunismo y a Occidente, y hasta el propio Irán está en relación con Estados Unidos de acuerdo y con Arabia Saudita para frenar ese terrorismo? Porque es una visión totalizante, es una visión que no admite ningún punto de vista encontrado, que incluso es preocupante para algunos estados musulmanes y para algunos estados islámicos, puesto que trata de generalizar de alguna manera la idea. No todos los musulmanes son así, es más, la gran mayoría no comparten lo que está haciendo ISIS, que de hecho el Estado Islámico o ISIS ha arremetido de una manera muy cruel, amparado de hecho en una gran propaganda de videos, comunicaciones por internet, grabación de ejecuciones contra personas que profesan el Islam, simplemente porque no comparten esa forma. Es una visión que trata de imponer, trata de aniquilar a todo aquel que piense distinto, no solo a personas de otras religiones, sino también regímenes políticos, creencias, culturas. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando con los kurdos. Los kurdos se han convertido en la tranca, en el elemento que ha impedido que el Estado Islámico, en un desordenado Irak, en una caótica Siria, logre avanzar mucho más porque ha salido, por ejemplo, a evitar el avance en Turquía. Entonces se pregunta uno más adelante, ¿qué va a hacer la comunidad internacional cuando los kurdos, una vez finalizada esta pesadilla de ISIS, digan, queremos un Kurdistán independiente, queremos un Estado kurdo, después que han sido los que han logrado en gran medida evitar que lo que empezó siendo un movimiento muy curioso, que despertaba no simpatías, pero sí algún llamado de atención en la comunidad internacional, se ha convertido en un movimiento que incluso ha llevado a sectores occidentales y a personalidades occidentales a aglutinarse en torno a ese llamado de un califato. Entonces lo que empezó siendo un movimiento, se quiere, espontáneo y que sumaba, hoy es una amenaza para la estabilidad mundial. Ahora esa situación planteada en el Medio Oriente, usted decía que el petróleo es un factor fundamental. ¿A qué se debe que el petróleo no haya bajado, no haya subido de precio con esta crisis? Incluso el viaje del ministro venezolano del petróleo a toda la región, dice hoy la prensa que no logró reducir la cota de producción. Pareciera que hay una sobreabundancia de oferta o hay una poca demanda del petróleo. Y habría que agregarle a esos dos elementos, el punto que usted, embajador Pineda, asoma, el hecho de que se está investigando sobre energías alternas, Claro. que se está buscando, se considera que ha llegado el momento de pensar. Los mismos Estados Unidos, que siempre fueron tan celosos con la explotación de su petróleo, se han dado cuenta de que a lo mejor van a tener que usarlo no en zonas las cuales se consideran intocables por el daño ecológico que una exploración petrolera pueda tener, pero sí intentar usar parte de sus reservas. Entonces, ese discurso, esa nueva visión con el petróleo, entra todo esto. Ahora, la variable petrolera tiene otra lectura respecto a ISIS, que dicen algunos expertos, gente que se ha dedicado de lleno a estudiar el tema petrolero,
que ISIS aprovecha de tomar los sectores, los campos petroleros en Irak, porque logra entonces tomarlos y a través de ese ejercicio vender el petróleo a un valor muchísimo menor. O sea que hay venta del petróleo normal, no ha habido las situaciones anteriores de drama porque no hay existencia del petróleo y por eso también, como usted dice, hay energías alternas que se están buscando y sobre todo poca demanda por la crisis económica. Es decir, Venezuela tiene que seguir entonces en esa línea de buscar alternativas a su financiamiento. Yo creo que Venezuela tiene que ir más bien en una línea de cambiar la idea de que somos un país estrictamente petrolero, lo cual no es una idea nueva, lo intentó en su momento el general López Contreras, planteó que había la necesidad de diversificar la economía e incluso una gran reforma de la Cancillería venezolana en la época del doctor Esteban Gil Borges, durante el mandato del general López Contreras, para hacer una Cancillería que fuese mucho más dinámica, mucho más amplia. Sin embargo, estalló la guerra y la guerra entonces hizo que fuese necesario ser suplidores de petróleo. Y entonces se postergó esa idea de diversificar la política exterior venezolana. Sin embargo, quedó entonces suspendida esa propuesta hasta estos días donde seguimos siendo un país petrolero. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Daniel Álvarez. Siempre es agradable conversar sobre estos temas.